Bueno, para retomar este tema y contextualizar qué estaba pasando en América Latina en ese momento. Por un lado, desde el inicio vemos que la planificación en los países capitalistas es una planificación que también surge con la idea de ser frente al comunismo, ¿sí? Pensemos en un mundo que posterior a las dos guerras mundiales está en un proceso conocido como la Guerra Fría, en donde hay dos grandes ideologías, modelos de Estado, que están en disputa y se están dividiendo de alguna manera, repartiendo el mundo. En este contexto, en 1959, en Centroamérica tiene lugar la Revolución Cubana, a escasos kilómetros de Estados Unidos, en una isla, y por lo tanto esto inmediatamente se convierte en una alerta muy grande para Estados Unidos en relación al avance del comunismo en la región. Por lo tanto, Estados Unidos va a empezar a mirar hacia los países de Centroamérica y de Latinoamérica y va a cambiar su política internacional con respecto a esto. En este contexto, en 1961 se hace una reunión en Punta del Este y a partir de acá, bueno, eh, hay gran cantidad de de intenciones en torno a esta reunión de los países de trabajar en vistas de intentar hacer aportes a la difícil situación económica y social de los países, ¿no es cierto? Sobre todo los países subdesarrollados. Eh, la- en este contexto surge la creación, se crea la Alianza para el Progreso. Es una irrupción la Alianza para el Progreso en la política de Latinoamérica y es una irrupción generalizada de la planificación en América Latina. Y sobre todo, ya hablamos de acá de una planificación social en América Latina. Los países a partir de la creación de la Alianza para el Progreso Estados Unidos hace un gran aporte de dinero para la zona y a contrapartida de este dinero que Estados Unidos, que son 500 millones de dólares, que está dispuesto a invertir, a otorgar en Latinoamérica, los países tienen que presentar propuestas para poder recibir en contrapartida esos subsidios. Se presentan planes nacionales y bueno, y van a ser procesos y metodologías de planificación que van a ser totalmente ortodoxas y normativas. El plan que se escribe, que esté escrito, va a ser el centro y el eje del proceso de planificación en América Latina. Eh, Era muy difícil moverse de ese plan, de esa norma, porque en realidad la planificación ahí tiene un carácter de norma, de deber ser, eso que tenía que ser. Y bueno, en este mismo contexto también van a surgir gran cantidad de empresas públicas y el Estado se va a convertir en un Estado productor de bienes y servicios, para el que la planificación va a ser un instrumento muy poderoso, porque aparte este Estado es un Estado que ahora ya va a tener muchísima más actividad, muchísima más cantidad de decisiones que tomar y por lo tanto, y como consecuencia de todo esto, va a necesitar muchísima más burocracia y va a ser un Estado muchísimo más burocrático. Y el Estado va a tener que ocuparse de un montón de situaciones nuevas, que no es que antes no existiera, pero de las que antes no se ocupaba. Todo esto, a su vez, va a generar mayor necesidad de planificación. Este proceso es el proceso que va a institucionalizar de alguna manera
más formal la planificación en América Latina. A partir de esto se van a crear consejos y organismos de planificación, se van a empezar a evaluar también muchos de los planes presentados, de los programas presentados, se va a empezar a hablar de fracasos relativos o de resultados no logrados. Y por lo tanto, la planificación va a ser una planificación más estratégica, va a empezar a adquirir las características de una planificación más estratégica y mucho menos revolucionaria por ahí de lo que se hubiera pensado en sus inicios en Latinoamérica, ¿sí? Sin producir grandes transformaciones, una planificación que también iba a estar más centrada en los desequilibrios que producía el mercado y en intentar contener las grandes crisis sociales que producían las variables económicas. Pero bueno, hay algunos reconocimientos que hacerle a este proceso de planificación que comienza en América Latina. Entre esos reconocimientos se puede hablar de que va a formar a gran cantidad de técnicos muy capacitados en planificación. Se cuenta con mayor cantidad de información económica y social de calidad. Hay mayor capacidad para relacionar las variables económicas, sociales y entre sí. Mejores instrumentos de diagnóstico va a tener el Estado para poder eh, entender mejor y poder dar cuenta mejor de cuáles son sus situaciones de partida. Y bueno, y en general van a poder formular políticas económicas más coherentes con la región. La planificación en América Latina va a tener en esta etapa tres rasgos que son fundamentales y que van a ser el voluntarismo utópico de muchos de los que la llevan adelante, el excesivo reduccionismo económico, ¿sí? La gran cantidad de, de acento en la preocupación por lo económico y en la explicación a partir de lo económico, y el marcado formalismo que va a tener, como decíamos recién, una planificación muy normativa. En esta época se trabaja con lo que se va a llamar plan libro, planificaciones que eran, bueno, importadas de otros países, seguramente países centrales, y que pretendían ser ejecutadas en los países de América Latina, así sin ningún tipo de variación. Planificaciones que podían ser ejecutadas en tantos lugares, bajo cualquier condición, con cualquier contexto, cualquier actores, sujetos, situación política, social, económica, etcétera. Eso es lo que se va a conocer como el plan libre. Bueno, hasta acá el panorama general para que después podamos empezar a hablar de un nuevo proceso de planificación que se va a dar en Latinoamérica a partir de los años 70 y que nos va de alguna manera a posibilitar empezar a enmarcar eh, la línea dentro de la planificación en la que nos vamos a posicionar en esta materia.